Buenos días. Estamos aquí en los miércoles de vida sistémica, miércoles 7 de abril del 2021, y es un gusto para mí hacer esta transmisión buscando aportar a la vida de todos nosotros diferentes herramientas, diferentes recursos de acuerdo a la conversación que hacemos ustedes y yo, que nos aporte a nuestra vida. Si te vas conectando, vamos a dar un momento para que la gente vaya llegando. Bienvenidos los que van llegando. Si me pueden decir si se ve y se escucha bien, se los agradezco para poder iniciar con nuestro tema. Bueno, pues les platico que este mes en Transformación Sistémica tenemos preparado para ustedes varias actividades. Si quieres saber de todas ellas, puedes entrar en nuestra página Transformación Sistémica, desde donde estoy haciendo este live, y ahí tenemos toda la información de las actividades que estamos preparando, que hemos estado preparando para ti amorosamente. La intención de nuestro trabajo, de mi trabajo específicamente, yo, Leticia Murguía, mi trabajo consiste en la reconciliación en todos los sentidos, la reconciliación con nosotros mismos, que muchas veces por los juicios, por las cosas que nos han pasado en la vida, no nos aceptamos, y poder establecer esta reconciliación. Y también la reconciliación con todos nosotros, con todos nuestros círculos de acción, como sería nuestra familia, nuestros padres, nuestra familia conformada, que es esposo e hijos, la relación con cada uno de ellos, el lugar en el que trabajo, si me relaciono con amigos, si voy a un gimnasio y hago actividad ahí, la gente con la que me relaciono. Entonces, mi trabajo consiste en eso, en la reconciliación. Es el objetivo mayor que tengo, y muchas veces la reconciliación pues se da de diferentes formas de los que la gente llega buscándolo. Y hay gente que llega buscando la reconciliación, por ejemplo, en una relación de pareja que puede estar separada, y piensan que la reconciliación solamente sería si ellos regresan a vivir juntos. Muchas veces la reconciliación en una relación de pareja no es de esta forma, pero lo que sí sucede, y lo que sí sucede a través de la terapia y de los cursos que nosotros ofrecemos, que siempre te van a brindar herramientas para sentirte mejor tú, y si estás bien tú, estás bien con los demás. Entonces, lo que sí sucede en este tipo de relaciones es que ellos aprenden a comunicarse mejor y a poderse ver realmente. Entonces, si tú tienes una situación en la que no encuentras el punto de reconciliación con un otro, el que sea, puedes llamarlo mi mamá, mi papá, mi esposo, alguno de mis hijos, la reconciliación se puede dar a través de tu crecimiento personal. Y ese es mi trabajo que amo, me encanta hacerlo. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos el tema del sentimiento de culpa, que yo creo que todos nosotros lo hemos conocido. Hasta el momento yo no he interactuado con alguien que no tenga un sentimiento de culpa por algo que hizo. Y vamos a seguir con este tema el día de hoy, porque la semana pasada se quedaron inquietudes. Cuando ya se había terminado el tiempo, surgieron preguntas, surgieron inquietudes. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, recuerden que el chat de la transmisión va un poco retrasado. Entonces, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna aportación, velo escribiendo aquí en el chat, para que cuando yo vaya adelantando, avanzando en el tema, podamos conversar acerca de tu inquietud. Buenos días, gracias Lucy, si se ve y se escucha bien. Gracias, bienvenidos.
Bueno, pues me voy a regresar un poquito. La vez pasada hablé de la culpa acerca de los límites, que muchas veces nos cuesta trabajo poner límites y no podemos nosotros establecerlos con la gente que es conveniente que los establezcamos. Hoy voy a ir un poquito antes para poder conocer de dónde nos vienen estos sentimientos de culpa que normalmente se fijan en la infancia. Todos nosotros hemos vivido sentimientos de culpa y es importante asumir la consecuencia que tienen nuestros actos que nos hacen sentirnos culposos. La vez pasada hablaba yo de que asumir la culpa siempre tiene una renuncia a algo y eso causó ruido. Entonces hoy a empezar diciendo que al asumir las consecuencias de un acto que tú hiciste y que te puede generar culpa, esto lo que hace es llevarte del niño que siente culpa al adulto que se hace responsable de las consecuencias de sus actos. Entonces, esto tiene que ver con esta interrogante que nos surge a todos nosotros como seres humanos de ¿hago lo que quiero o hago lo que me dicen que están bien? Lo que es correcto, lo que es mejor, hacerme caso a mí o hacer caso a lo que me dicen que haga. Esto nos lleva muchas veces a tomar decisiones que no son las correctas para nuestra vida, porque conforme nosotros vamos creciendo, lo primero que vivimos desde niños hasta que somos jóvenes adultos, nos guiamos por lo que se ha hecho en nuestro sistema familiar, por los mandatos que hay en nuestro sistema familiar. Estos mandatos que son parte de la conciencia del sistema familiar, en nosotros como seres humanos individuales se fijan como creencias. Entonces, hay creencias que nos llevan a tomar buenas decisiones y creencias que nos llevan a tomar malas decisiones. ¿Con qué tiene que ver esto? Que lo que a una persona le puede haber funcionado en el pasado o aún en el presente, puede ser que no sea lo que a mí me funcione. Entonces nosotros durante la vida vamos aprendiendo a través del ensayo y error, ¿verdad? El ensayo, el acierto y el error. ¿Qué significa esto? Bueno, pues a veces digo, pues lo haré de esta forma y me sale bien. Y esto lo vamos a poner de una forma relacional porque el sentimiento de culpa tiene que ver siempre en la relación con alguien, en la relación con un otro. Y nos viene de cuando nosotros somos niños, que lo que el niño siempre busca es pertenecer a su sistema familiar. Ustedes recuerden cuando ustedes fueron niños, yo recuerdo cuando yo fui niña, pues algo muy importante era pertenecer. De hecho, nosotros teníamos un juego entre hermanos que era, nosotros éramos 4 hermanos seguiditos de un año cada uno. Entonces jugábamos a decirnos que no éramos hijos de mi papá y de mi mamá, que nos habían recogido del bote de la basura. No sé si a alguien de ustedes le tocó jugar, pero yo recuerdo que a mí me generaba una angustia el pensar que yo no era hija de mi papá y de mi mamá y que por consiguiente no era hermana de mis hermanos. Hoy se los digo conscientemente, hoy ya lo puedo estructurar en un lenguaje, pero antes no lo podía estructurar en ese lenguaje. Por supuesto, cuando era niña, ese lenguaje no estaba estructurado de esta manera. Entonces, al nosotros hacer estos juegos, estamos probando nuestra pertenencia, pero no solo nuestros juegos, sino todas nuestras experiencias de vida.
Por ejemplo, si cuando jugabas con alguien, con tus hermanos, con tus primos, y si sucedía algo, yo me recuerdo una vez que andábamos correteando en el comedor de la casa y alrededor de la mesa, que mi mamá pues nos decía, no corran aquí adentro y así, ¿no? Y me acuerdo que se rompió un florero y yo no había sido, yo no estaba cerca del florero. Sin embargo, este, sentía la culpa de que el florero se hubiera roto, porque por supuesto andaba corriendo con mis hermanos. Entonces, este sentimiento de culpa y ver los ojos de mi mamá de decir, ¿quién fue? Porque además ella no lo vio, ella no estaba ahí. Y entonces aquí como adulto, qué difícil decir fue él o fue ella si tú no lo has visto, pero el punto no es lo que mi mamá, sino el punto es lo que nosotros como hijos sentíamos y a la vez el sentimiento de culpa que se generaba en mi mamá, el tener que decir quién había sido, tener que ser un juez de quién había sido y como consecuencia de algo que ella nos había dicho que no hiciéramos. Entonces, en ese momento, el sentimiento de culpa de lo que sucedió, lo que pone en riesgo es la pertenencia. ¿A qué se refiere la pertenencia? A que yo sea amado, sea querido, sea aceptado por mi sistema familiar, en este caso por mi mamá. Entonces, la mirada del padre o de la madre o de la persona que está cuidando, de la persona que está educando, es sumamente importante para el niño porque le hace sentir si pertenece o no pertenece. Entonces, ahí es donde nace el sentimiento de culpa. Pero entonces, como hago lo que sea para pertenecer, aquí entra el fue el otro, el poner la culpa afuera, porque si fue el otro, entonces yo garantizo mi pertenencia, garantizo que soy aceptado o aceptada por mi papá, mi mamá o mi cuidador cuando soy niño. ¿A alguien le pasó algún caso así en donde nos pueda compartir que ha sentido culpa infantil y que pueda percibir de dónde nacen sus sentimientos de culpa? Si yo no creo ser bueno, entonces no soy amado, entonces no soy aceptado, entonces no pertenezco. Si se da esta secuencia, el primer impulso del niño es poner la culpa afuera, ¿sí? Entonces, muchos adultos se quedan y nos quedamos, porque yo también me he quedado en eso, lo he trabajado y ahora mmm, creo que no creo. Ahora puedo manejar mucho más el asumir mi responsabilidad de mis actos y de lo que yo estoy haciendo. Entonces, si tienes alguna experiencia en la que tú hayas sentido culpa y que veas esta secuencia de sentir la culpa, bueno, sucede algo, eh, puede ser que lo hayas provocado o no lo hayas provocado, y entonces el, el juicio del adulto está puesto sobre la situación. Y tú para ser amado, para ser aceptado, dices, yo no fui, haya sido o no haya sido responsable, porque pone en riesgo tu pertenencia, el amor que el sistema te puede tener. Y no solo el sistema, sino el cuidador o la persona con la que te estás relacionando. Dice Mari, siento culpa cuando compro algo, por ejemplo un carro, y mis hermanos se dan cuenta. Ellas jamás salieron de la casa de mis padres y yo hice todo diferente. Sí, esto es como adulto, María. Ahora encuentra un hecho en la infancia, porque fíjate,
cuando tú encuentras el hecho en la infancia, puedes sentir en tu cuerpo esta sensación de culpa. Yo esta experiencia que les platico del florero, ah, siento aquí en el pecho, siento esta sorpresa. ¡Ah! Se rompió el florero. ¿Y qué va a pasar? O sea, y no lo siento en la mente, lo siento en el cuerpo. Entonces, María, encuentra un hecho de tu infancia que te lleve a esta secuencia que les describía ahorita. Irene dice, soy hija mayor y siempre me ponían como ejemplo. Entonces yo tenía que hacer las cosas bien y correctas para que mis hermanos, porque mis hermanos me veían, sí, Irene, es una carga muy pesada. ¿Y en dónde está la culpa en eso, Irene? En dónde puedes identificar tu sentimiento de culpa? Dice Beatriz, yo lloraba cuando me culpaban y y yo no fui, sí. ¿Y cuál es la situación, Beatriz? Es importante, chicas y chicos, si eres un chico que lo estás viendo, es importante identificar vivencias de niño, porque ahí nace tu culpa y ahí tu sentimiento de culpa, no tu culpa, tu sentimiento de culpa. Y de ahí puedes ver cómo cuando sientes esto, el cuerpo es maravilloso y nos guarda el registro de todas nuestras emociones. Entonces, si yo registro cómo me siento cuando me siento culpable, aunque haya sido yo o no haya sido yo, esto me va a ayudar a que en este presente, que soy una mujer adulta, o tú que eres un hombre adulto, puedas identificar cuando sientes culpa de lo que está sucediendo, de alguna situación que está sucediendo. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, pues nos va a servir para identificar que siento culpa y que que asumo las responsabilidades de lo que hice, de lo que no hice, de lo que debía haber hecho y no hice, o de lo que hice y no debía haber hecho. ¿Sí? Entonces, si yo asumo las consecuencias, fíjense, de lo que hice o de lo que no hice, o de lo que debía haber hecho y no hice, o de lo que hice y no debía haber hecho, si asumo las consecuencias de eso, el sentimiento de culpa se quita de inmediato, porque entonces yo me voy al lado de responsabilidad. Y cuando me voy al lado de responsabilidad, puedo resolver la situación. Entonces dice Eileen, sentí culpa cuando se quemó mi casa. De hecho, dicen que yo lo provoqué, pero mi abuelita solía poner veladoras prendidas todo el día y dicen que fui yo. Tenía aproximadamente como 5 años. Aileen, ¿y esto lo has trabajado? Miren, los en vivo son episodios que con todo mi amor preparo para ustedes, para que ustedes tengan herramientas diferentes. Sin embargo, tanto los textos que nosotros publicamos en la página como estos en vivo son puertas que abren para el sendero que nosotros tenemos que recorrer hacia nuestro bienestar personal. Entonces, por ejemplo, este sentimiento de culpa, esto que Aileen dice, es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte, porque si todo mi familia dice que yo fui y yo no fui, es una carga muy pesada, Aileen. Entonces, este tema que estamos tratando nosotros aquí y esta información son puertas que se abren. Si necesitas ayuda, ven a terapia, ven a los cursos, porque hay muchos temas que es muy difícil trabajar solo, y que de hecho es imposible porque el ojo no se ve a sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es una metáfora. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, Leticia, que les estoy diciendo esto, yo tengo que auxiliarme de trabajar con alguien más o trabajar de otra manera mis propios asuntos personales para poder avanzar en mi crecimiento personal. Por, estábamos en
en dónde nace el sentimiento de culpa, y les pedía yo que identificaran en la niñez cuando surgió en ustedes una imagen de la que se recuerden que se sintieron culpables, que surgió el sentimiento de culpa. Entonces, este sentimiento de culpa, yo aprendo a gestionarlo a través de la vida, a través de los ensayos. Me sale bien y no me sale bien. Y cuando yo puedo asumir las consecuencias de mis actos, es cuando puedo cambiar de la culpa a la responsabilidad. Y esto es algo maravilloso porque lo que provoca en cada uno de nosotros es este, esta sensación de liviandad. Entonces, en el título les puse 5 maravillosos tips para que puedas integrar tu culpa y vivir más ligero. Entonces, el primer tip es esto: identifica sentimientos en donde nacieron tus culpas, tus sentimientos de culpa. Identifica con qué persona principalmente te sentías culpable. Yo les platicaba un evento con mi mamá y otro evento con mi papá. Ahora les voy a platicar con mi papá, y esto es algo que identifico porque crecí con ellos. Ellos eran las dos personas que me cuidaban muy amorosamente, y sin embargo uno como hijo pues siempre necesitas diferentes cosas, ¿verdad? Y precisamente para esto los escogimos, para vivir estas experiencias que nos llevan a ser hoy quien somos. Y no es que ellos lo hayan hecho bien ni mal, o mal ni bien, sino lo hicieron lo mejor que pudieron y lo hicieron como pudieron. Yo me acuerdo que, como les platicaba, somos 4 hermanos seguiditos y después vino el quinto, que después de 5 años del más chico, y todos corríamos cuando llegaba mi papá y le decíamos: Pito, Pito, ya llegaste, no sé qué. Y me acuerdo de en algún momento que él me había regañado por algo, no me acuerdo por qué, pero yo me acuerdo de que él abrió la puerta y todos corrieron y yo estaba enojada, y me acuerdo de estar en mi cuarto, que la ventana daba hacia la puerta de entrada del garage en donde había entrado mi papá, y yo estar enojada y decir: no te voy a ir a saludar porque estoy enojada contigo porque me regañaste por tal cosa. Y recuerdo el sentimiento de culpa de no haber ido a saludarle. Recuerdo este sentimiento de culpa, y que me acompañó muchos años después, hasta que un día lo trabajé y dije: bueno, este sentimiento de culpa, lo que era por no mostrarle el amor que le tenía yo a mi papá, que realmente tenía yo mucha emoción de que él hubiera llegado y no se lo pude mostrar. Entonces, en este ejemplo vemos cómo la culpa tiene que ver con el amor que nos expresamos entre unos y otros. El sentimiento de culpa tiene que ver con el soy aceptado, soy amado, o no soy aceptado y no soy amado. Les quiero decir que el siguiente miércoles vamos a seguir hablando de la culpa, porque hoy vamos a identificar esto. Entonces, primer tip: identificas eh, eh, una escena de donde te vino el sentimiento de culpa. Después, lo identificas con una de las personas que te cuidó o te crió. Después lo identificas con otra persona y verás que se siente diferente, porque se siente, yo por ejemplo, en el sentimiento del florero con mi mamá, siento una opresión, y en el sentimiento de culpa de mi papá de no haberle expresado mi amor, siento vacío. Lo siento en el pecho, pero siento vacío. Entonces, identifica
por lo menos 2 o 3 sensaciones de cómo se siente la culpa en tu cuerpo. Si ya están conectados aquí, gracias Maite, Betty, María, Lourdes, Andrea. Si ya están conectados aquí, escríbanme sus sensaciones en el cuerpo de la culpa, cómo se siente, en dónde la sienten, porque yo la siento en el pecho, pero cada uno de nosotros puede decir en dónde la siente, porque la culpa además, la forma de sentirlo es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo voy ensayando a través de la vida a tomar decisiones, porque las decisiones que yo tomo implican renunciar a otra cosa. Y lo voy a poner como si yo decido estar aquí en el en vivo, pues estoy renunciando a estar, por ejemplo, con mis hijas que están aquí afuera, a estar eh, desayunando con alguna amiga, a estar en una terapia. Estoy renunciando a otra cosa. Entonces, eh, una decisión siempre requiere una renuncia. Nosotros vamos aprendiendo a través de la vida a qué decisiones me hacen sentirme bien y qué decisiones me hacen sentirme mal. Y es como yo voy estructurando mi personalidad y mis paradigmas y que están basados en las creencias que yo aprendí de niño. Entonces, en este ensayo y error, en este ensayo de acierto y error, nosotros vamos distinguiendo y hay algo que se llama la buena y la mala conciencia, que ya hemos hablado en otros en vivo, pero que vamos a dejarlo para la siguiente semana, que vamos a hablar específicamente de eso. Y les voy a decir, la buena conciencia es cuando yo soy todo bueno para que me acepten los demás. Entonces hago las cosas como en mi sistema se han hecho, como ellos, mis figuras de autoridad, me han dicho que es lo mejor y que se haga. Y está la otra parte, la mala conciencia, que la mala conciencia siempre está acompañada del sentimiento de culpa, porque estoy poniendo en riesgo una parte de mi pertenencia. Estoy poniendo en riesgo. Si no lo hago como ellos lo hacían, probablemente no me acepten, me critiquen, me juzguen, no me acompañen, no se alegren de mis logros. Dice Andrea, de niña me sentía culpa cuando mi mamá recalcaba que recibía más atención o beneficios que mi hermano menor, sin que yo pidiera esos beneficios o atenciones, pero al recibirlos me sentía culpable. Sí, Andrea, y entonces esto hay que trabajarlo porque es un enfoque de tu mamá, precisamente. Entonces, hay algo que se llama el respeto por el destino de los demás y este es uno de los casos en donde hay que respetar el destino. Bueno, en todos los casos hay que respetar el destino de los demás, pero el trabajo que habría que hacer, Andrea, es esto. Dice Irene, yo lo siento en el estómago y en la cabeza, sí, Maite en el estómago. Ok, entonces, no, ¿para qué nos sirve identificar en dónde lo siento y cómo lo siento? Ahora, Irene, Maite y todos los que están aquí, es importante enlazar el sentimiento de culpa con alguna persona, porque, como yo les puse los ejemplos, yo lo siento diferente con mi mamá que con mi papá. Y finalmente es un sentimiento de culpa, pero ¿para qué me va a servir esto? Me va a servir como referencia. Estos son mis referentes. En base a estos referentes se fijaron mis creencias. Entonces, cuando yo en relación con otro siento o esta opresión en el pecho o este vacío en el pecho, pueda mi subconsciente enlazar que yo estoy sintiendo culpa. Y si yo ya lo estoy trabajando conscientemente, esto me va a hacer que diga, ah, lo que tengo es culpa. Y entonces lo siguiente es ver si me hago cargo de ese sentimiento de culpa,
porque yo lo provoqué por alguna cosa que hice, no hice, debía hacer y no hice, o hice y no debía hacer. Si yo lo provoqué, asumo la responsabilidad. Siempre en todas las situaciones tengo un grado de responsabilidad. Hay asuntos en los que tengo más responsabilidad y asuntos en los que tengo menos responsabilidad. Si yo asumo mi responsabilidad, entonces me voy a sentir más ligera. Entonces es importante enlazar la vivencia, la persona, cómo lo siento en el cuerpo y asumir mi responsabilidad. Y el quinto será a qué estoy renunciando cuando tomo esta decisión. Entonces puede ser que si yo asumo las consecuencias de mis actos, por ejemplo, si lo que pasó fue que yo transgredí un acuerdo que teníamos como pareja, como amigos, como madre e hija, como hija y madre. Si yo rompí algún acuerdo, eh, puedo yo asumir la consecuencia de que la persona no se va a sentir tan cómoda conmigo. Y entonces si asumo mi responsabilidad, sabré que necesito compensar el daño que le hice. Eso sería actuar con responsabilidad. Y entonces asumo que le hice daño y digo, lo que voy a hacer es compensar de esta manera. ¿Ok? Entonces, estos son los 5 tips que te dejo hoy para que trabajes la culpa. Como les dije anteriormente, estos contenidos son para abrir puertas de senderos que te corresponde recorrer para tu bienestar, para llegar a tu bienestar y vivir en bienestar permanentemente. Eh, Vivir en bienestar no significa vivir contento permanentemente, sino vivir cada uno de los sentimientos y emociones que surgen en nuestra vida de una manera eh, de aceptación, asintiendo a la realidad como es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Deseo que esto les sirva, que les aporte. Si tienen preguntas, si tienen dudas, recuerden que en la siguiente sesión vamos a trabajar con este mismo tema, vamos a trabajar con la buena y la mala conciencia en relación con la culpa. Y si tienes algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, ponlo en los mensajes. Les dejo un abrazo a todos y agradezco que hayan estado aquí. Y si lo ves ya grabado, agradezco que lo veas y lo compartas si crees que a alguien le puede servir. Puedes entrar en la página de transformación y ahí podrás ver las actividades que tenemos programadas para ti durante el mes, como cursos o talleres o workshop. Y también ofrezco mi acompañamiento, te ofrezco mi terapia individual que puedo trabajar contigo para acompañarte en la situación que necesites trabajar. Les dejo un abrazo a todos. Deseo que esto haya iluminado nuestra conciencia. Nos vemos el próximo miércoles.